¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Comienza Reacción en Cadena, ¿eh? Qué día, ¿eh? Qué día, qué día, qué día. Para muchos, el despertar de un país. Pero no me voy a meter en temas políticos para que no te asuste el productor. Hablo de un despertar de nuestro fútbol de nueva cuenta. No voy a exagerar ni un solo, pero en serio, ni un solo milímetro en lo que voy a decir el día de hoy. La CONCACAF ha ganado. México ha ganado. Y Estados Unidos ha ganado. Y ya vamos a analizar el partido de ayer en la noche en Denver, todo lo que pasó, lo emocionante, lo vibrante, lo que ustedes me digan. Pero ayer cuando tú veías de arranque una alineación con 18 futbolistas de los 22 que están o estuvieron en Europa, vimos uno de los partidos entrenando en equipos B, C, lo que ustedes me digan. Vimos uno de los partidos de mayor ritmo, vértigo, intensidad y buen fútbol de área a área que hemos tenido en la CONCACAF que yo me acuerdo. Muchos podrán decir que hay buenas facetas, de buenas rivalidades, pero lo de ayer sí estuvo mucho más cercano a poder ver un partido de mucho mejor nivel, por muchas cosas, por los estilos de los técnicos, porque evidentemente fueron propositivos, porque México tuvo la pelota, porque Tata Martino regresó a como mejor sabe jugar México con el Tata Martino, sin el 9 tristemente todavía, que también lo vamos a dialogar, pero ganó el entorno, ganó la competencia, ganó la pasión que hay entre estas dos playeras. La gente de Estados Unidos ayer volvió a creer que sí se le puede ganar a México porque llevaba una muy buena racha en donde no le podían ganar a la selección mexicana. Y ganamos porque vamos a tener un verano en donde creíamos que la Copa Oro iba a ser uno de los torneos más podridos, en donde México tiene un reto absoluto, es ir a encarar a Estados Unidos y ganarle la Copa Oro. Y Estados Unidos no puede dar estos bandazos. Hay que recordar que Estados Unidos viene de no calificar al Mundial. Es el momento y la gran oportunidad para que este cambio generacional de Estados Unidos empiece a tomar. Pero la mejor historia es que México no jugó con su cambio generacional porque están en Juegos Olímpicos. Y Estados Unidos sí. ¿Se acuerdan que por eso lo dijimos? Estados Unidos sacrificó los Juegos Olímpicos, le dio igual los Juegos Olímpicos, porque con esta selección que tiene promedio de edad de 24 años, pudo haber competido de mucho mejor manera para los Juegos Olímpicos. La sacrificaron. Pero señores, tenemos rivalidad. Si agarramos a todos estos jóvenes norteamericanos jugando en Alemania, en Francia, en Inglaterra, y si agarramos a los mexicanos que están siendo candidateados y que ni siquiera estuvieron allá en la cancha, como los JJ Macías, los Córdoba, los Alexis Vega, los Piojito Alvarado, más esta camada, tenemos una rivalidad que va a sacar, creo que la mejor versión de las dos selecciones. Bienvenidos a la noche en donde le podemos nombrar el despertar de la CONCACAF. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Carlos Albert Llorente. Qué gusto saludarte con esa sonrisa de oreja a oreja, Carlos. Me gusta, pero me asusta también. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Enrique, Luis, amigos. Estoy muy contento por muchas cosas. Entre otras, estoy contento porque Estados Unidos le ganó a México en el fútbol y me voy a tratar de explicar. Me parece que en esta ocasión lo que vimos en el partido nos tiene que sacar ya de la fantasía y de seguir pensando que somos el rey de la CONCACAF. Lo que hizo Estados Unidos fue un muy buen fútbol, un inteligente, con muy buenos jugadores, con mucho ritmo, con inteligencia, bien dirigidos. O sea, no fue una situación casual y esto nos tiene que hacer pensar y cambiar nuestra mentalidad. Ellos ya la cambiaron, falta que la cambiemos nosotros. Señores, no somos ya el gigante de la CONCACAF, no somos ya el ejemplo a seguir en el fútbol de CONCACAF. Tenemos que sentarnos a
repensar lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo está haciendo. Los Estados Unidos, muy a su estilo, están basando su éxito en el fútbol soccer en base también a su trabajo interno, no solamente a compras. Nosotros estamos descuidando el tema en nuestras fuerzas básicas, estamos insistiendo en comprar figuras para los equipos, en ganar campeonatos en base a las figuras extranjeras. Los estadounidenses están invirtiendo desde hace un buen rato en sus jugadores y eso es lo que a mediano plazo les ha dado resultado, y un poco más adelante no les vamos a ver ni el polvo, señores. Miguel Ángel Luis Castillo, fíjate que ayer teníamos la oportunidad de platicar en el postgame y insisto, ahorita lo vamos a desglosar también, amigos de MBC TV, amigos de beIN Sports, todo lo que implica este amigos de la Octava Sports, por favor. Amigos de la Octava Sports, los que nos escuchan todas las mañanas. Luis, creo que hoy tenemos la capacidad de decir que hay clásico, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero ¿O no te quieres sumar a esta fiesta del fútbol? No, sí, por supuesto que sí, pero qué bueno que haya una rivalidad. El gran tema a mí que me parece es cómo los Estados Unidos, sí siendo una potencia deportiva en cualquier disciplina, pues evidentemente en el fútbol no lo ha sido, ¿no? Pero de ayer, del 11 titular, solo uno juega a costa en la MLS. Los demás, o sea, no son formados en el fútbol estadounidense. Por diversas circunstancias están en Europa. O sea, desde un jugador del City, desde un jugador del Chelsea, del Fulham, del Borussia Dortmund, del Genk, del Werder Bremen, y por ahí se me pueden escapar algunos equipos más. Es decir, están en constante competencia. ¿Qué pasa con los... Yo lo dividiré en dos partes. Estados Unidos está en formación. La selección de ayer de México, pues es evidentemente la que está cerrando un ciclo. No es la que en 2026, porque esta selección que vemos de Estados Unidos es la que va a competir en 2026. La nuestra está de gira en Marbella, ¿no? Ellos, como tú dices, apostaron por seguir con un proyecto, y ayer quedó claro que va a ser un diferencial los futbolistas que actúan en Europa. Con muchos errores ayer, de inexperiencia, con la línea de tres, con lo que tú quieras. Ahora, del lado de México, y parece repetitivo, aplaudo que haya tenido autocrítica Gerardo Martino al regresar a la línea de 4, al que mejor resultados le ha dado, al que lució la selección nacional, pero lo que sigo sin entender es esta incoherencia de que siga negándose a tener un 9 fijo. O sea, el sábado decía, la prensa no respeta mis 9, ¿no? ¿Se acuerdan? Y él no lo respetó. Los banqueó ayer a Henry Martin y a Pulido, y puso al Chucky Lozano, que lo que me digan, que si Gattuso o que Carlo Ancelotti, como le dices tú, alguna vez lo utilizó de 9, él es el que está cometiendo la falta de respeto hacia su equipo, ¿no? Con un Guardado que no es, con un Antuna que no está para la selección mexicana hoy en día, con un Jesús Gallardo que pareciera que dada la comodidad que vive el futbolista mexicano en su burbuja, porque esa es una realidad, hoy dice, pues no tengo competencia. Ojo, ahí viene Arteaga, ¿no? Arteaga, que está en el fútbol europeo, hoy es más Arteaga que el propio Jesús Gallardo. O sea, veo yo también muchas cosas de fondo con la selección mexicana que hemos perdido el foco por lo coherente que había sido el Tata Martino, por el discurso que nos vende. Hoy estamos perdiendo el foco. Para terminar, yo hoy anoche vi a un Frankenstein de Chepo de la Torre de su selección, ya después de 2 años, ¿se acuerdan? Perdido futbolísticamente, y también una mezcla de Juan Carlos Osorio, inventando esa posición del Chucky Lozano, que está claro que no le funcionó, pero esa obsesividad le llevó a eso. Ayer, el Tata Martino es el que pierde el partido, no son los jugadores. Mira, esto yo sí quisiera dividirlo, porque hay un ejercicio que de hecho me pidieron hace rato que participara con la gente para mañana en el periódico El Universal. Me decían, a ver, vamos a tratar de desglosar esto. Dices, no solo son los jugadores, pero por ejemplo, esto de Gallardo sí hay que considerarlo, porque es un futbolista que se perdió futbolísticamente. Claro. O sea, ni pesa la ofensiva, ni recupera. Y ni se llega a Chaca Rodríguez. Cuando tú regresas a un funcionamiento de tu 4-3-3, que es el de Tata Martino, pues necesitas a 2 alas, a 2 laterales que realmente te ayuden, uno, a defender,
a crecer en la diagonal y también a incorporarte. Porque el medio campo que tiene México es formidable, estando los que están ahorita. Un Charly Rodríguez que se le puede suplir y no pasa absolutamente nada con Romo. De Héctor Herrera, evidentemente, ni se diga lo que te puede llegar a aportar, lo que juega. De acuerdo. Ahí me termina gustando muchísimo el mismo caso también de en su momento Edson Álvarez, ¿no? El muchacho que lo hemos dicho hasta el cansancio, jugando arriba de los dos centrales, es este 5 que te puede ir y venir, ¿no? Y arriba, el único punto que necesitamos es algo que se llama seriedad, como bien lo dijo Luis Castillo, para el tema del 9. Como ni Henry ni Pulido son materia de selección, porque no lo son, no son materia de selección mayor, de nada te va a servir que tengas al Chucky Lozano, al Tecatito Corona, que son nuestros 2 mejores futbolistas, y abajo de estos 2 tremendos personajes talentosos, hoy por hoy está Diego Lainez. Por promesa, por proyecto, por futuro, porque es un tremendo prospecto que va a agarrar cada día más protagonismo, porque ya empezó a agarrarlo en el Betis, ya empezó a agarrar confianza ahora sí en Europa y se le ve el proceso al muchacho. Entonces, cuando tienes a 3 jugadores que cortan, que van, hacen y deshacen, necesitas un 9. Ya no tenemos que desgastar el tema de Raúl Alonso Jiménez. Yo no me voy a aventar todo el verano hablando de eso. Y ojalá que le vaya bien a Raúl y ojalá regrese y ese día va a ser una algarabía para nosotros. Pero hoy ningún médico y nadie puede decir que puede regresar a la cancha porque sería una irresponsabilidad. Claro. Entonces, ¿de quién o que trabajas con o JJ Macías o a lo mejor un Alex Vega que tampoco es 9-9 como le gustan al Tata Martino? Y que no se malinterprete el 9, el 9 por ahí que varios dicen, no es el 9 del área como Jared Borghetti. No, esos 9 ya no existen en el fútbol, ¿no? O a lo mejor por ahí sobrevive Oliver Giroud nada más. Esos 9 que realmente se boten, te agarren la pelota y permitan que tus 2 extremos estén entrando con muchísima consistencia. Eso te lo da Raúl Alonso Jiménez. ¿Quién te lo puede dar? ¿Quién lo tienes que trabajar? Tiene nombre y apellido y no es campaña. El problema es que se ha polarizado, hay una chichafobia generalizada que creen que es cuando uno habla bien del Chicharito es campaña, cuando hoy el Chicharito te debería dar ese respaldo, ¿no? Y ahí tendrías una selección otra vez altamente competitiva porque tienes. Entonces, la misión que tiene Tata Martino es tus laterales, que ni Chaca ni Gallardo, porque Gallardo se nos cayó, Chaca no es materia de selección, y el caso del 9. Ahora, yo añadiría eso porque vendrá, no le han entregado la carta de naturalización a Rogelio Funes Mori, pero evidentemente no es más que Chícharo para mí en estos momentos, pero sí es más que Pulido y que Henry Martin. Lo podrías utilizar como opción 3 a Funes Mori, pero de ahí en esta, porque es una realidad que el Tata Martino se está comiendo una decisión directiva. O sea, el Tata Martino, como hemos criticado con muchos entrenadores, y Carlos ha sido uno de los grandes críticos, yo me acuerdo desde que lo veía en Deporte TV a los 7 años, criticando los procesos de selecciones nacionales de imposición de jugadores. Pues aquí pasa algo similar. Te estoy imponiendo que no traigas a un jugador, ¿no? O sea, ese Tata Martino que le siguen reconociendo como el gran, el hombre que va a cambiar el destino, porque todos creen que es un Menotti, porque aspiramos siempre el mexicano a eso, ¿no? Como Menotti vino y nos cambió la mentalidad del 92, creemos que el Tata Martino es así, pero Menotti hay que reconocerle que se fue por eso, porque no se dejó mangonear ni manipular en la época en la que la selección estaba en disputa. Hoy Martino le cede esto a los directivos. Le cede por algo, a ver, cometió cualquier cantidad de errores, Chícharo Hernández, como cualquier futbolista ha cometido, pero el gran valor que tiene el Chícharo Hernández como seleccionado nacional es que se sentó en la mesa con los dueños del balón y les exigió que el futbolista mexicano tenía que cobrar como tal. O sea, fue a luchar por los derechos de los futbolistas. Eso la historia se lo tiene que juzgar para bien. Y por eso, como Carlos, y tú has vivido varios procesos en el que el futbolista en la selección que levanta la mano por pedir algo, lo hacen a un lado. Y viene una campaña de los medios oficialistas, aunque se me molesten, de los medios oficialistas, ¿para qué? Para destruir a ese futbolista. Ahí está el tema. El tema no es, hoy no son las indisciplinas.
El tema es que el establishment del fútbol mexicano dice, hoy el Chícharo Hernández no me conviene, porque para ellos es un tipo que puede moverles para mal el grupo. Esa es la realidad. Y el Tata Martino está siendo cómplice de eso. Es el Tata Martino el que no se ha fajado los pantalones para decir, las decisiones deportivas las tomo yo. Mira, ahora la otra, Luis, es que si Tata Martino, Carlos, no endereza el barco para la Copa Oro, hay algo que también hay que decirlo, y muy bien con ese tema que manifestaba Luis, le va a pasar, y fuiste tú el que lo dijo, ¿no, Castillo? Lo del Chepo de la Torre. Sí. Brillante arranque, y después no encontró la salida porque se entercó. Entonces, hoy, Carlos, es vital y es fundamental que se avance. Y para avanzar, ahí está la clave. La autonomía. Real. No acomodada. Si Martino es este ilustre personaje del cambio del fútbol mexicano, debe de exigir que no le pidan no llevar a Chicharito. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil. Fíjate, a mí lo que me preocupa mucho es que los veo tan convencidos de que todo lo que pasa en el Tri y todo su futuro depende del Chicharito. Y eso pues es muy serio, porque vamos a pensar que el Chicharito se lesione. En ese momento también entonces ya tenemos que descartar cualquier opción para la selección nacional, cualquier opción de éxito, al margen de por qué no está ahorita el Chicharito en la selección, que a mí me parece que no es un berrinche, sino simplemente es una decisión disciplinaria importante que está tomando el técnico. Pero vamos a pensar que ya lo llaman y que se lesiona. ¿Qué va a pasar con el Tri? ¿No tenemos una variante sin el Chicharito? ¿No tenemos un suplente? O sea, todo lo que pase con el Tri de aquí en adelante dependerá de que esté Chicharito o no. A mí me parece que eso es muy serio, yo no estoy tan convencido de eso. Yo creo que el Tri es más allá y mucho más que el propio Chicharito. Ahora, que entiendo que el Chicharito en su plena forma es una pieza fundamental, porque es gol, y cualquier selección necesita de gol, lo entiendo, pero no creo que en este momento todo lo que esté pasando por el Tri sea simplemente porque no está jugando el Chicharito. Pero no, de acuerdo. Carlos, a ver, perdón, entiendo yo, pero creo que no está, o al menos yo no estoy diciendo que sea la solución, pero sí es una herramienta más. Carlos, en tus 5 sentidos, tú siendo entrenador de la selección nacional, Carlos Albert Llorente siendo el entrenador de la selección nacional, con el arranque del torneo y el momento que vive Javier Hernández, ¿lo convocarías? Sí, mira, honestamente, primero platicaría, fíjate, primero con el grupo y después con el Chicharito. Si en esas dos pláticas encuentro que hay una forma de interactuar, yo sí lo llamaría, pero primero tendría yo que pasar por un tamiz del grupo y después por el Chicharito, hablar también con él muy seriamente, ponerle las cosas como están. Ahora, Carlos, si uno de los líderes que no lo quiere está más de salida, como es Andrés Guardado, ¿qué hacemos? No, ahí sí, si es uno, no lo tomas en cuenta. Si te o sea, el liderazgo de Andrés Guardado se vio opacado por el de Chicharito y no la llevan. Por eso, si es uno y eso es lo que sucede, yo no tomo en cuenta a Guardado. Mira, por encima del Tri no debe haber nadie, ni Guardado, ni el Chicharito, ni Juan nadie, un solo jugador, ni dos pueden estar. En el punto de la historia, porque al final son egos y vanidades. Cuando Rafa Márquez, el gran líder moral, para bien y para mal, del fútbol mexicano, ese líder que junto con Osvaldo y compañía, el Grupo Jalisco, como se le conocía, en complicidad con Ricardo Antonio Lavolpe, no llevaron a Cuauhtémoc en su mejor momento al Mundial 2006. Entonces, cuando se retira así como monarquía, dice Rafa Márquez, mi sucesor debe de ser Moreno, no porque no sabe ni leer, ¿no? O sea, quedó claro, ¿no? Se queda el principito de la selección, es el nuevo rey de la selección. Pero llega un tipo que no es de ese grupo, que no creció en ese grupo como Javier Hernández, que puede fallar las del chanfle, lo que ustedes quieran y manden,
pero que tiene algo que no tenía ni Rafa Márquez, ni Guardado, ni Osvaldo, y que sí tenía Cuauhtémoc, el carisma. Y ese carisma que tiene Javier Hernández ante cualquiera en un mundo de egos y vanidades, pues terminan odiándolo. Se puede equivocar Chícharo Hernández, pero hoy está más, como da en el punto Enrique Beas, está más por un capricho de un tipo que tiene 14 años jugando en la selección nacional y que se apropió de la selección como bien lo hicieron sus predecesores. No está Chícharo porque no quiero que esté. No está Chícharo porque si no yo no salgo en los comerciales. No está Chícharo porque si no yo no salgo en la publicidad y me opaca mi parte final con la selección nacional. Así de sencillo. Vamos a enlazarnos con el buen tío Jerry, que nos mandó esto grabado porque está volando en estos momentos de regreso de la bella ciudad de Denver, Colorado, para que nos dé su análisis, su punto fino, la táctica y además sobre todo lo que se vivió en el entorno de Denver, lo que pesa la derrota para el proyecto del Tata Martino y muchas más con la experiencia única, característica de Gerardo Velázquez de León. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Aquí estamos todavía ya por salir de la ciudad de Denver. Ahora a trasladarnos a Atlanta, donde será la siguiente parada de la Selección Nacional Mexicana el próximo viernes contra la Selección de Honduras. Se le olvidó el fútbol a la Selección Mexicana y aunque haya sido una campaña, me parece muy acomodada por parte de algunos jugadores, decir que los medios de comunicación ahora tendremos que reconocer el gran partido que dieron contra Estados Unidos. Primero, no es un gran partido porque tiene muchas deficiencias. Jugando al balonazo, no teniendo asociación en el medio campo, los laterales siendo un desastre, no teniendo como el famoso referente del 9, que yo lo veo como lo menos importante de lo más importante. Seguramente esto sirve para las campañas, ¿no? Hasta parece campañas pagadas para defender a Javier Hernández en su regreso a la selección mexicana, de Enrique Beas, de Luis Castillo y de muchos más, de muchos más que parece que tienen esa misión, ¿no? Que hay que llevar a Javier Hernández de regreso a la selección cuando realmente no es el problema hay muchos más problemas, como los laterales, insisto, como en el medio campo ya cómo ha venido avejentándose este equipo y cómo no tienen ideas como las tenían con el Tata Martino al inicio. Es decir, hay mucha incertidumbre gracias a esto, gracias a que han perdido la memoria, gracias a que han tenido muchos cambios en los últimos tiempos. Un día juegan con línea de 5, un día juegan con otra alineación. Un hombre que no solía hacer tantos movimientos, hoy los está haciendo al estilo de Juan Carlos Osorio, al estilo que tanto fue criticado y que tanto hemos profundizado en los años anteriores. Así que hoy México tiene una espina muy clavada, y no son los medios de comunicación los responsables de la derrota contra Estados Unidos, y tampoco fue el gran y el brillantísimo partido que están vendiendo en otros lados. Fue un partido parejo, fue un partido bien jugado en muchos de los lapsos, pero Estados Unidos fue superior, y fue superior pese a que si hubiera metido ese penal guardado al final. De verdad hay veces que no se ven de manera similar las cosas. Hoy México tendría que estar preocupado en serio. Vamos a ver qué pasa con Honduras, esos partidos moleros que son para maldita la cosa. Deberían de haber ya dividido los grupos, quienes van a Olímpicos, quienes van a la selección mayor, a la Copa Oro, y dejarse de tonterías. Porque eso de que haya la incertidumbre también de que quién va a toque, que quién no va, es una verdadera idiotez. Regresamos con ustedes. Gracias, Gerardo, muchas gracias, te agradecemos mucho, te queremos mucho, cuídate mucho, buen vuelo de regreso. Vamos a una pausa, continuamos con mucho más aquí en Reacción en Cadena. Carlos Albert, Luis Castillo, un servidor, Enrique Beas. Sí, Rumania nos apretó mucho y nosotros, que fue nuestro trabajo analizar al rival, eso ha sido Rumania. Rumania está entre las 4 mejores de Europa porque se clasificó, porque dejó fuera equipos como Inglaterra, que para mí era el equipo más fuerte de esta generación, y lo dejó fuera, le ganó, pero es un equipo fuertísimo que difícilmente pierde. Ellos tuvieron, me parece que su mejor momento en los primeros minutos. Después creo que nos estabilizamos, emparejamos, y el segundo tiempo con algunas correcciones creo que fuimos mejores, y tanto así que tuvimos 2 o 3 opciones muy claras. Afortunadamente una fue el gol del Canelo que
nos confirma y nos dio el triunfo que veníamos a buscar. Ahí está el camino a Tokio, con esta selección dorada, que de dorada no tiene ni más, ¿no? Le costó ganarle a la selección de Rumania, pero ahí está, Jimmy Lozano trabajando en una gira bien armada, bien disputada. Creo que también no sé qué tanto funcione en términos de concentración, es algo que me está costando trabajo entender, principalmente para los que, como nosotros mexicanos, tenemos que trabajar de cara a una Copa Oro para el mes de julio, y los Juegos Olímpicos para julio y agosto, que trabajes ahorita con los muchachos y después te tengas que ir ya a la burbuja a Tokio. O sea, no sé cómo le va a hacer Jimmy Lozano, pero bueno, son partidos de preparación, partidos donde tendrá ahí la ejecución, en donde lo más rescatable Alexis Vega, en donde no se alcanza a ver todavía este equipo de Jimmy Lozano. Le costó el preolímpico y sigue sin despertar Carlos Luis, este equipo que nos estará representando en Tokio. No, desde luego, más allá del resultado, la agenda lo va a empezar a marcar en esta ya cuenta regresiva a los refuerzos, ¿no? O sea, pese a que el Tata dijo, si es prioridad, vamos a ver si finalmente le suelta a Memo Ochoa para estos Juegos Olímpicos, que para Jimmy Lozano es una prioridad. Y no es que Malagón no sea buen portero, normalmente el entrenador busca a alguien con experiencia en la puerta, y ahí están los Olímpicos de 2012 para señalar que llevaron a Corona, ¿no? El mediocampista, porque tanto el Nene Beltrán como Esquivel y el propio Marcel Ruiz, pues se ve un campo debilitado. Es Héctor Herrera, también lo van a soltar Héctor Herrera. O sea, hoy son mis gran dudas. Lo de Martín, olvidémoslo, lo de Henry Martín es más JJ Macías, ahí ni le muevan, ni piensen en traer un delantero. Con JJ Macías, que ojalá logre conectarse, no es que esté garantizado, pero evidentemente podría haber una competitividad ahí. Ese es hacia donde nos debe de ir llevando, según yo, más del resultado, el ejercicio de qué viene para esta selección. Si no es un mensaje de doble fondo lo del Tata Martino, si al final, porque estamos hablando de dos hombres fundamentales en la mayor, que a esta sub-23 le caerían de maravilla. Por ejemplo, lo de Erika Aguirre y lo de Loroña, la central, por más que se diga, pues es cumplidora, ¿no? Es claro, lo que yo creo, ¿no? Además, mañana contra Arabia Saudita, Carlos, segundo partido de preparación. Sí, fíjate que el tema del fútbol olímpico es un tema muy especial, porque no tenemos muy bien nosotros los mexicanos marcado cuál es la calidad del fútbol olímpico, dado que las reglas del olimpismo se aplican diferente en muchas partes del mundo. Los niveles de competencia en el fútbol son muy distintas. Y entonces a veces fútbol olímpico, y no, el fútbol olímpico, muchos países llegan con lo mejor que tienen, no con una segunda equipo, con más jóvenes, por cuestiones, insisto, de la reglamentación. Entonces, todo el apoyo que se le pueda dar a la Selección Olímpica de México de fútbol, a mí me parecería correcto y necesario solamente, porque después sí vamos a exigir. Carlos, si no creo que mira, además hay trabajo en el sentido de lo que tú dices. España, Alemania y Francia negociando con los muchachos, que claro, son trabucazos. Brasil, Argentina, ¿no? Selecciones que también son trabucazos. Entonces México irá a competir contra selecciones bastante poderosas, que sí veo yo unos Juegos Olímpicos que, a diferencia de otras épocas o de otras ediciones, hoy con la mayoría de las figuras teniendo 24 años, porque hay que decirlo también. Ese es un tema. Va a ser una locura. Más los 3 refuerzos que tú dices, Carlos, vamos a ver un nivelazo en ese torneo olímpico. Pero bueno, vamos a una pausa y continuamos. Estamos de regreso, esto es Sin Discusión en Reacción en Cadena.
Argentina apoya a su modo. El próximo domingo está planeado el inicio de la Copa América en Brasil, pero aún hay una división de opiniones sobre si se debe realizar o no. Argentina respaldó al comité organizador informando que sí jugará el torneo, pero que no se concentrará en Brasil, sino que se quedará en las instalaciones de la Asociación de Fútbol Argentino, conocido como el predio de Ezeiza, y solo viajará en vuelos charters a los partidos. Volará y regresará de Brasil a Argentina, es decir, su centro de base, Carlos, será la capital, Buenos Aires. Bueno, es una medida muy radical, a veces difícil de entender, porque normalmente en las competencias todos los competidores necesitan tener las mismas facilidades y los mismos intereses. Pero tomando en cuenta la pandemia, si eso no afecta a la organización, pues me parece que está bien que Argentina lo intente, ¿no? Están muy cerca, los viajes no son tan largos, me imagino. Va a afectar más a Argentina que a Brasil. Mbappé nunca saldrá del PSG, así lo declaró Nasser Al-Khelaifi, presidente y dueño del equipo parisino. Con esas palabras desea terminar con cualquier rumor que sitúa el delantero francés en el Real Madrid. En entrevista en el diario L'Equipe, Khelaifi dijo que nunca lo venderán y que nunca saldrá gratis del club parisino. Bueno, si dijo gratis, quiere decir que deja abierta otra opción, que lo compren. Lo que pasa es que, ¿quién tiene el dinero para comprar a Mbappé? ¿Quién? ¿Qué equipo? ¿Valdrá la pena comprar a Mbappé por lo que pedirían? Federer se retiró del Roland Garros previo a la fase de octavos de final y tras derrotar en 4 sets al alemán Dominique Koepfer, el suizo decidió retirarse del torneo por problemas físicos. Mencionó que tras una operación doble de rodilla en 2020 debe de escuchar a su cuerpo tras regresar a la competición en marzo luego de 2 operaciones en la rodilla derecha en 2020. El suizo hizo de Wimbledon su objetivo prioritario, así que veremos a Roger Federer seguramente en el All England Club en las próximas semanas. Bueno, es obvio. El tenis es uno de los deportes más exigentes para quien lo practica a ese nivel. Estamos hablando de uno de los mejores tenistas de la historia. Su trajín ha sido tremendo. Sus rodillas han sido lesionadas. Yo creo que estamos ya ante el obvio momento en que tiene que retirarse de los grandes torneos. Ya no va a poder con ese ritmo. Y nos ha dado mucho y hay que agradecérselo. ¿Te lo permiten? 20 Grand Slams, 20 grandes torneos ahí junto con Rafael Nadal. ¿Quién viene con 19? Si es Djokovic, si no el productor que es experto en el corte me va a ratificar o rectificar la información. Vamos a publicidad, regresamos en un momento. Continuamos, amigos de Reacción en Cadena, y qué mejor que sea con Emanuel García, nuestro productor, para darle salida a lo que realmente fue el tema para mí del fin de semana. Checo Pérez. Por muchas cosas, por muchas cosas que ya lo va a platicar Emanuel. El 1 y 2 con Max Verstappen, las calificaciones que también fueron bastante polémicas. Se viralizó mucho, Emanuel, el famoso grito, ¿no?, del ingeniero, o como se le dice al jefe de equipo, con Checo Pérez ocupando palabras altisonantes, ¿no?, dentro de la calificación, porque otra vez había que remar contra la corriente. Sabemos del circuito de Azerbaiyán cómo le sienta al buen Checo Pérez. Terminó haciendo un carrerón, pero lo mejor fue cuando ya Hamilton estaba en el tercer puesto, aguantar todas las embestidas del mejor piloto de todos los tiempos, y luego viene la bandera roja. Y ahorita nos explicarás mejor de la bandera roja, pero que en esa magistral manejo de Checo Pérez mató 2 pájaros de un tiro. Adiós Hamilton, ganar la carrera para que también entre constructores y además su coequipero sigan liderando la campaña. Ayer una
maldita maravilla lo del Checo Pérez. Sí, totalmente. Claro que es distinto la primera victoria que tuvo Checo el año pasado con Racing Point a es una sensación diferente porque simplemente fue la primera, la del 2020, pero en esta ocasión era algo que se necesitaba, que Checo tenía que demostrar primero. Los sábados eran su asignatura pendiente, ¿no? El tema de la calificación. Y este gran premio, por lo que ustedes quieran, puede haber sido una coincidencia o puede ser que Checo, ya con el colmillo que le dan 10 temporadas disputadas, viendo el calendario y sabiendo qué carreras estaban más o menos en esta etapa del calendario, él dijo: denme 5 carreras para adaptarme al monoplaza. Y resulta que la sexta la termina ganando. Y no solo eso, sino que durante todo el fin de semana se le vio realmente cómodo, se le vio sacando los tiempos rápidos de manera sencilla, cuando durante todos los grandes premios anteriores se veía que sufría para poder sacar las vueltas rápidas. Entonces, cuando en la Q3 de la calificación Checo Pérez no consigue sacar un buen tiempo, termina en la 7ª posición porque lo sacaron en un momento de mucho tráfico, y después resultó que en su segundo intento de esa Q3 hubo un accidente tanto de Yuki Tsunoda de Alfa Tauri como también de Charles Leclerc de Ferrari, y ya terminó Checo sin poder hacer ese segundo intento, ¿no? Por eso fue la frustración en aquel momento, porque sabían que Checo, si no estaba para la pole position, que claro que la podía sacar, estaba para salir en la primera fila, estaba para que Red Bull tuviera el 1-2, y por ese incidente no tuvo ni el 1 ni el 2, o sea, Max Verstappen terminó saliendo desde la 3ª posición, y Checo, después de calificar en 7º, hubo una penalización a Lando Norris que lo hace avanzar a la 6ª posición, pero después de 2 curvas en el circuito de Bakú, en la primera vuelta, Checo ya iba en 4ª posición, y poco a poco empezó a meter ritmo, empezó a meter récord de vueltas, superó a Charles Leclerc en pista, y hubo un momento en el que Lewis Hamilton iba a primer lugar, Verstappen en segundo, Checo en tercero, y fue cuando vinieron las detenciones en los pits. Y en ese momento Red Bull supo de nuevo hacer la estrategia como para dejar a Hamilton relegado al tercer lugar. Verstappen estuvo en primer lugar, y Checo, a partir de ahí, a partir de la parada de pits, tuvo a Hamilton atrás todo el tiempo, molestándolo de manera constante, intentando atacarlo, intentando rebasarlo, y simplemente Lewis Hamilton, hasta 5 vueltas del final, que fue cuando Verstappen termina contra la barda al explotarle la llanta trasera izquierda, simplemente Hamilton nunca pudo con Sergio Pérez. 2 preguntas para seguir entendiendo un poco en esta mecanización de la Fórmula 1, Manuel. ¿Por qué nada más 2 vueltas al final cuando parecían que eran 3? O sea, ¿por qué hicieron ese corte? ¿Y por qué incluso se llegó a decir que se cancelaba, más que se cancelaba, dejarle ya el triunfo a Verstappen? O sea, ¿qué se estaba decidiendo en ese momento con la bandera roja? Cuando hay un accidente de esa naturaleza y hay bandera roja y faltan pocas vueltas para el final, cuando se ha cumplido el 75% del Gran Premio, el reglamento indica que control de carrera, los que están a cargo del tema de la seguridad del espectáculo, pueden decidir concluirla y se reparten los puntos de manera completa. Verstappen no hubiera ganado, eso es un hecho, porque la bandera roja él la provocó, pero sí hubieran podido parar la carrera y decir: Checo queda en primer lugar, Hamilton en segundo, y así sucesivamente, ¿no? Y entregar los puntos completos. Sin embargo, el reglamento de competencia dice que si hacen bandera roja, meten todos a los pits, la reanudación debe de ser con parrilla detenida. Que en este mismo año sucedió algo similar y no lo hicieron así. En aquel momento sus razones tuvieron e hicieron digamos que no respetaron en aquella ocasión el reglamento, pero en esta ocasión sí. Cuando vas a parrilla detenida necesitas una vuelta de instalación, se le llama, para calentar las llantas. Y esa vuelta, como ya había empezado el Gran Premio, esa vuelta sí cuenta. Entonces, por eso, aparentemente faltaban 3 vueltas, pero si le quitas toda la vuelta de calentar llantas y de instalación, donde al final se formaron, por eso terminaron siendo ya solo 2 vueltas al final. Y fue cuando se vino la debacle para Lewis Hamilton, porque... Que además ahí todavía le pone más sabor, ¿no? Para decirle a la gente, o sea, salen como si fuera como arrancar evidentemente una carrera, ¿sabes? Todo lo que habías hecho, pues ya lo tiras a un tiro, es como, vamos, es como un penalty, Carlos, un shootout, como lo quieran poner, es como un tiro derecho, así, vámonos. Y ahí imagínate Hamilton, Checo, para la gente que vio la carrera, no sé si podemos poner en la televisión esta imagen, si no se las describimos, para los amigos de radio.
le tira el coche Checo Pérez a Hamilton. O sea, va hacia su trayectoria. ¿Por qué hizo eso? Porque si Checo Pérez tuvo un error, o digamos que no lució como debía de lucir en todo el fin de semana, fue en ese instante, en esa rearrancada. Él lo que dice es que sus llantas patinaron, que no tuvo el agarre necesario, y por eso Hamilton arrancó mucho mejor que él. Si Lewis Hamilton no ha tenido el error que él después dijo, que picó un botón en el volante, que lo hizo sobrecalentar los frenos, y entonces cuando él aplicó el pedal, simplemente no se detuvo el auto y se siguió de frente. Si Hamilton no ha tenido ese error, le pudo haber ganado sin duda alguna la carrera al mexicano. Pero pues así son las carreras, y hay que tener talento, y hay que tener ritmo, y hay que ser constantes, o sea, y hay que tener entonces no suerte. fue un acierto de Checo. No. O sea, todo fue circunstancial. No, fue circunstancial, y sí Checo le cierra la puerta porque se da cuenta que no arrancó bien e intenta incomodarlo para que no pasara tan fácil. Y es legal, y porque siempre hubo espacio, pero Checo Pérez pudo haber perdido la carrera en esa rearrancada, pero no fue así, lo consiguió, lo logró, y en circunstancias normales el piloto mexicano hubiera quedado en segundo lugar, eso es un hecho, pero todo el fin de semana fue redondo para él. Carlos, qué bonito fue escuchar el himno nacional mexicano, ¿eh? No, hombre, qué bárbaro, qué emoción, la verdad, de las cosas. Oye, sí está en el nivel de los 3 mejores pilotos del mundo, ¿no? El Checo. Pues mira, Carlos, la verdad es que la Fórmula 1 depende mucho del momento del piloto, la confianza que se tiene en sí mismo, y también la confianza que le puede dar el equipo con el auto que le den, ¿no? Y ahorita el momento está con Red Bull. Entonces, claramente, si uno ve la parrilla, pues hay grandísimos campeones mundiales, como el caso de Sebastian Vettel, que también está despertando y que quedó en segundo lugar el día de ayer. Está Fernando Alonso con también un par de campeonatos mundiales. Pero Checo hoy, a pesar de que no es campeón del mundo, está en el mejor auto de la parrilla junto con los Mercedes. Y Valtteri Bottas de Mercedes está muy mal, está cayendo, y Checo está subiendo. Entonces podríamos decir que en este instante, simplemente si ves el campeonato, es el tercer mejor piloto por puntos. Y por momento, Checo Pérez sí está en el top 3. O sea, está Max Verstappen, Lewis Hamilton y Sergio Pérez. Nos vamos, Carlos, muchas gracias. Cuídate mucho, por favor, tío Carlos. Gracias, Enrique, Luis, un abrazo también de Manuel a todos. Miguel Ángel Luis Castillo, muchas gracias. Pásela bien. Adiós. Gracias, y a seguir celebrando la democracia de este país.